Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un personaje de la historia de la filosofía que, valgan verdades, se llama Aristóteles de Estalaje. Él nació en el año 384 y murió en el año 322 antes de nuestra era. Hay que entender que Aristóteles fue un filósofo griego cuyas ideas, valgan verdades, tuvo una gran influencia del mundo occidentalista, fue discípulo de Platón, estudió en la Academia de Atenas, ¿no? Ya que era una forma en donde se educaban los discípulos de Platón. Llegó a ser tutor de Alejandro Magno, el gran emperador de la época en donde se había dedicado a investigar ¿no? Y fue un biólogo. Por eso Aristóteles es considerado un polimata. ¿Qué significa la palabra polimata? La palabra polimata significa un conocedor de varias disciplinas. Cuando nosotros hablamos de Aristóteles, hay que entender que él propiamente fundó su propia escuela llamada el Liceo. Trató muchos temas, pero voy a mencionar que habló de la metafísica, la lógica, la lingüística, la física, la biología, la economía, la geografía, la literatura, porque valgan verdades, en los géneros literarios, les comento que él fue el que dio esta división que se dieron a través de, me disculpan, el género que tenemos, el dramático, la prosa y el verso. Entonces, él es considerado, y ahora lo voy a poner acá en las imágenes, es considerado uno de los más importantes filósofos occidentalistas y que también a su vez él sistematizó la filosofía. Este personaje hay que entender, aparte de haber sido maestro de Alejandro Magno, discípulo de Platón, le decían pues el estagirita, ¿no? Porque había salido pues de su propia nación, fundó el liceo. Te comento que cuando él funda el liceo, sus discípulos fueron llamados los peripatéticos, pues solía dictar sus clases paseándose. Caminaba y se paseaba en sus clases. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que a través de este proceso tan necesario, pertinente, que va a tomar nuestro personaje filosófico, va a tener muchas disciplinas que va a ejercer. Por ejemplo, él va a hablarnos sobre las ciencias teóricas, y cuando hablamos de las ciencias teóricas, te comento que él habla sobre el saber por sí mismo, la filosofía, la metafísica, las ciencias prácticas como por ejemplo la biología, la ética, la política. Ciencias productivas eran consideradas como la arquitectura, las artes. Hay que tomar en cuenta que las artes es conocido como el Termarchim, ¿no? En general. Aristóteles decía, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Tenemos que darnos cuenta que nuestro amigo Platón, hablaba de la teoría de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo sensible que podemos nosotros tocar. Pero Aristóteles, él dice que eso es un momentito, solamente existe un mundo natural, y este mundo natural está considerado dentro de la teoría del helimorfismo. Sostiene que la esencia de las cosas existe dentro de ellas. Aristóteles tiene algunas nociones sobre lo que es la filosofía, como por ejemplo las ciencias primeras o los principios de las causas de todo lo existente. Por ejemplo, nosotros vamos a darnos cuenta que a través de la ontología, también Aristóteles nos va a decir que ciencia que estudia el ser en cuanto es un ser, o la ousiología indaga la sustancia. Cuando hablamos de la sustancia es ousia, ousia.
Y cuando hablamos nosotros de la metafísica, o también conocida como la teología o la primera filosofía, se indaga sobre Dios y la sustancia suprasensible. Pues hay que entender que cuando hablamos nosotros de metafísica, conocida como la primera filosofía o la teología, es considerada como ciencia de los primeros principios y las causas de todo lo existente. Ojo, de todo lo existente. Entonces, la filosofía, y esto es tomar en cuenta, indaga sobre las causas de primeros principios en el ser en cuanto ser, la substancia, a Dios y todo lo suprasensible. El ser posee múltiples significados y no uno, como muchas veces nosotros hemos considerado. Se le puede entender como una categoría de cantidad, calidad y de relación entre otras. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre la sustancia, el famoso elimomorfismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sustancia, ¿qué es la materia y la forma? La palabra materia viene de Hile, de ahí viene la palabra elimorfismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la materia, la forma es el morfé, de ahí viene la palabra morfología, ¿se acuerdan o no? Y materia es el hilé. Entonces, cuando hablamos de la forma, es la esencia, el acto, el conjunto de las cualidades que hacen que algo sea lo que es. Sí, ya. Pero la materia es el hilé, es con cuanto de qué se hace. Entonces, acá vamos a ver que hay una discusión. A diferencia de Platón, Aristóteles plantea que la esencia del ser no se encuentra en las ideas, como se creía, sino en las cosas mismas y no fuera de ellas. ¿Esto qué significa? Si yo hablo de pizarra, como la que vemos acá, esto es interesante, mira, te lo pongo acá. Ponemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de quién, cuando estamos hablando de Aristóteles, vamos a hablar de esta. Mira, te lo estoy poniendo aquí, que es importante que tú puedas conocer, puedas manejar esta situación. Por ejemplo, acá yo tengo una silla, ¿sí o no? Acá tengo una silla, mira, bonito, lo estoy dibujando. Ahí está para ti, para que tú puedas entender un poco sobre esta situación de la palabra silla. Mira, ahí está, muy interesante. Entonces, ahí está la silla, tiene cuatro patas. Entonces le ponemos, ahí está, su respalda. Ahí está. Esta cosa, este objeto o esta materia, como tú puedes ver, este compuesto, como tal, esto es una silla, ¿sí o no? Es una silla. Entonces, la esencia, la forma que hace que la madera se convierta en silla, entonces esa es la forma. Pero la materia, ¿de qué está hecho? A ver, ¿qué me puede decir? Está hecho de materia, exacto. ¿Pero de qué? Es madera. Entonces, hay que tomar en cuenta ello. Muy importante, ¿ah? Y para poder tomar en cuenta esta situación y nos podamos también anexar ahí. Ahora lo borramos y vamos a seguir hablando un poco sobre lo que es la filosofía. Entonces, para Aristóteles hay un cambio. Existe la potencia como tal y existe el acto. La potencia, ¿qué es la potencia? Es todo lo que una sustancia puede llegar a ser en el futuro, pero en el instante presente todavía no es. ¿Y qué es un acto? Es todo lo que una sustancia ya es en el instante. Potencia, me proyecto. Acto, lo que es. Por ejemplo, en el acto, el oro, pero ese oro se puede convertir en una potencia, en un anillo de matrimonio. En el acto encontramos una semilla, pero en potencia se convertirá en qué? En una planta. Mira, esto es interesante. Tenemos en el acto una oruga,
y la potencia de esa oruga, ¿qué sería? A ver, ¿quién me puede explicar? A ver, ¿quién podría decir? Puede escribir en el chat si desea, o también lo puede decir en forma audible. ¿Sí? Mira, te dije, en el acto es una oruga, en el presente, pero en potencia, ¿en qué se va a convertir esa oruga? A ver, muy bien, una mariposa. Entonces, tenemos que entender que es importante comprender sobre la potencia del acto. Entonces, ahora vamos a ver que existe algunas teorías que ustedes tienen que conocer. El mundo, como ustedes sabrán, en la física que estudia Aristóteles es la ciencia segunda, así como lo dice. Estudia el movimiento y sus causas, pero la física es la teoría de la sustancia en movimiento. Entonces vamos a encontrar qué es el movimiento. Es el paso al ser potencia, al ser acto, lo que es y lo que va a ser. Toda cosa sensible está en acto y potencia. Una carpeta, como te había comentado, es una cosa sensible, que es un acto, una carpeta. Entonces, mi pregunta es esto. La causa formal que va a dar las causas, ¿qué es? Es la ciencia, ojo, aquello que le da a su ser la sustancia. Entonces, si nosotros nos vamos a estudiar a cada uno de ellos, nosotros vamos a encontrar que la causa formal es la esencia de las cosas. La causa material es aquello de lo que la cosa o el objeto está hecho. Y cuando hablamos de la causa eficiente, es de quién procede el movimiento. El movimiento, como ven acá en estas imágenes de este señor. Primero han buscado la causa material, los materiales que se está buscando, que se está haciendo, una piedra, ¿no? Muy antigua. La causa siguiente es este señor, este esclavo, que está dándole forma a esta piedra. Y la causa final, ¿cuál sería? La construcción de este areópago en la antigua Grecia. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, porque así nosotros nos vamos a ir desarrollando para poder entender las cuatro causas, ya sea el formal, el material, el eficiente y el final. Ahora, vamos a ver un poco sobre el hombre. Aristóteles decía que mientras que Platón hablaba de que yo estoy preso, me siento preso porque mi alma está presa dentro de este cuerpo, Aristóteles decía que no es así. Dice que el hombre es un animal racional, alguien que piensa. Entonces, para él existe tres tipos de alma. Tenemos el alma vegetativa, que radica en las plantas y que características que va a tener va a ser la nutrición y la reproducción sin movimiento. Tenemos el alma sensitiva, que es donde se encuentra en las bestias, en los animales. Y tiene como característica el movimiento, posee sensaciones, dolor, placer. El hombre tiene el alma racional porque va a usar el lenguaje articulado y también la razón, donde se dice que el hombre es el único ser que tiene los tres tipos de alma. Entonces, el hombre sí posee el alma, por supuesto, posee el alma racional, el alma sensitiva y vegetativa. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta
que aquí en el alma sensitiva están pues los deseos, hay, por ejemplo, tener apetito, movimiento, sensitiva. Y el alma vegetativa, podemos encontrarnos que acá se encuentra lo que es la forma, la eternidad, las plantas, los animales. Entonces, ahora nos dice Aristóteles que en las ciencias prácticas, en la política, se va a tomar en cuenta aquí, ¿qué cosa? Que el hombre es un animal político. Lo natural es que todo ser humano viva dentro de una polis. El hombre es aislado en un hecho accidental. Todo hombre necesita de los demás para realizar su esencia humana. Las condiciones esenciales de la sociabilidad humana son el lenguaje y el criterio moral. Por eso nosotros consideramos, y acá viene algo muy importante, que la política está ligada al hombre, ya que la política es el estudio del hombre como parte de la sociedad. Por eso Aristóteles decía, el bien del individuo es el bien de la ciudad. Si el individuo está bien, entonces la ciudad estará bien. Así como el bien es el bien del individuo, es por ello que el hombre se realiza propiamente en ciudad con otros hombres. Esto es sobre la idea de que también se define al hombre como un animal político o animal politiken, como se decía. Pues hay que entender que, según Aristóteles, el ciudadano griego que participa activamente en la organización de las polis, de la política, está en relación con los esclavos. Pero esto va a ir variando porque no solo se le consideraba propiamente hombre, es más, se llegó, por si acaso, a afirmar que hay esclavos por naturaleza. Entonces, para él, decía pues que hay tres tipos de estado, tres tipos de gobierno. El gobierno de los gobiernos corrompidos que buscan un bien particular, que son conocidos como la tiranía, por si acaso, la tiranía, la oligarquía y la demagogia, que eran los gobiernos corrompidos, pero también tenemos el otro gobierno, los gobiernos rectos, que eran, pues, buscaban el bien común, como por ejemplo él decía la monarquía, la aristocracia y la democracia. Pero había otro tipo de gobierno. Entonces, esto ahí iba variando. Por ejemplo, cuando hablaban de monarquía, un solo gobierno. Que este gobierno se podría convertir, un monarca se podría convertir en un tirano. Cuando gobernaban pocos, se le decía pues que era una aristocracia. Pero esto se va a ir buscando mucho más cuando se convierte y se degenera en una oligarquía. Cuando gobernaba la mayoría, se decía que era una democracia, pero esa democracia, para poder convencer a otros, se podría convertir en una demagogia. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los tipos de saberes. Tenemos tres tipos de saber. El saber teórico, busca el saber por el saber. Está la metafísica, la física, la matemática. Los saberes prácticos, que son propósitos de saberes y que perfecciona la moral. Está la ética, la política. Los saberes poéticos, por si acaso te comento, y esto es interesante que tú lo puedas conocer, tiende mucho más a la producción en determinadas cosas, como por ejemplo las artes, la arquitectura, la escritura y entre otras cosas más. ¿Qué es el hombre? Aristóteles decía que el hombre busca una felicidad. ¿Y cuál es la felicidad del hombre? Todos nuestros actos tienen un fin. Se llama teleológica. Y la eudodomista es que la felicidad es el fin, discúlpame, último de la acción humana.
no hay acuerdo de opiniones. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿La felicidad existe o es algo utópico que nos han creado para que podamos decir que existiera? Alguien decía esto, un filósofo. Mientras más buscas la felicidad, mucho más se aleja de ti. Ojo, la felicidad no consiste en riqueza, en el placer o en la fama, sino consiste en la virtud. La felicidad no se puede buscar afuera, como muchos lo han hecho. La felicidad no depende de otros, mi felicidad, sino depende de mí, porque realmente mi virtud va a ser lo que me va a ayudar a poder ser feliz. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta. La felicidad consiste en esa virtud. ¿Y qué es la virtud? Buscar el bien, formarse en buenos hábitos, buscar el justo medio, buscar la verdad, el conocimiento de la verdad, la contemplación de dicha verdad. Por eso, el justo medio es la regla moral que consiste en evitar excesos y defectos de nuestros actos. Que esto es también necesario conocer la virtud ética. Hay que ser generosos. Un vicio por exceso, la prodigalidad. Un vicio por defecto, la tacañería. Un justo medio es la valentía. Un vicio por exceso, el ser muy valiente, hacemos que la gente nos vea como alguien, ¿como qué? Que la gente nos tenga miedo. Y si nosotros abusamos o tenemos vicio sobre el defecto de esa valentía, nos convertimos en cobardes. De ahí Aristóteles decía, de ahí procede lo que suele decirse en las obras excelentes, que no solo se puede quitar ni añadir nada, porque tanto el exceso como el defecto destruyen la perfección, mientras el término medio lo conserva y los buenos artistas, como decíamos, trabajan con los ojos puestos en él. Aristóteles.